José Moro, bienvenido y muchas gracias por estar en esta nueva entrega del podcast del Liberal. José proviene de una larga tradición vinatera. Su abuelo y su padre eran bodegueros, no sé si se dice bodegueros. Bodegueros. Y en alguna entrevista José recordaba cómo echó los dientes con vino y cómo de niño se metía con un candelabro y un cepillo a limpiar las cubas porque tenían la boca tan estrecha que no cabía un adulto. Pero vamos, tú sí te metías ahí. Lo fácil habría sido, me imagino, seguir tranquilamente con el negocio familiar, pero formas parte de una nueva generación llena de inquietud y de ambición que ha impulsado una revolución en el sector del vino en España en general y en la Ribera del Duero en particular. Esta revolución ha afectado a todos los niveles. Bueno, toda la vida hemos oído hablar del vino francés, del vino italiano. El vino español era como un producto local para que se consumía prácticamente en la región donde se cultivaba. Pero para empezar, lo que ha pasado en estos últimos años es que se ha modernizado la elaboración de los vinos, buscando adecuarse a las escalas de los famosos enólogos, en particular de Robert Parker, que me imagino que saldrá en nuestra conversación más veces. También se ha diversificado la distribución, porque en el caso de los Ribera del Duero estaba antes muy concentrada en la restauración y se salía poco a otro tipo de supermercados, comercios, tiendas especializadas. Y finalmente, y lo que es más importante, se ha salido al extranjero, ¿no? A partir curiosamente, de la crisis de 2008, no hubo más remedio que buscar clientes fuera porque el mercado interno se hundió. El resultado es que el vino español ha dado un salto espectacular y de ello vamos a hablar hoy aquí, empezando como corresponde por tus orígenes. Porque cuéntame un poco por qué a tu abuelo se le ocurrió montar una bodega que todavía lleva su nombre, Emilio Moro, y cuáles son los grandes aprendizajes que adquiriste tanto de él como de tu padre. Bueno, muy buenas. Un placer estar aquí con vosotros en The Objective. Y pues nada, pues la verdad es que mi abuelo, que nació en 1891, tenían ese amor por el vino, en definitiva, ¿no? Ese amor se le transmitió a mi padre, que nació en 1932, y mi padre me le transmitió a mí. Yo creo que eso se ha ido heredando. En principio ellos hacían vino para vender a los agricultores, para vender a granel, pero ese amor no se fue perdiendo de generación en generación. Y coincidió, pues eso, que lo mismo que le tocó a mi padre de niño, me tocó a mí, ¿no? El participar en todas esas actividades rurales que había que ayudar desde muy pequeño, ¿no? A todo, a trasegar, a lavar las cubas, a podar, a ir al campo, ¿no? ¿Trasegar? Trasegar, cambiar un vino de cuba a cuba para limpiarlo, ¿no? Eso es el trasiego famoso. Sí. El trasiego. Entonces, bueno, pues gracias al estar en contacto con todas esas actividades y porque había que estar ayudando en todas esas tareas, yo creo que en mí todo eso quedó definido en un gran legado, que fue el amor por el vino, ¿no? Y ese amor por el vino coincidió con la aparición de la Ribera del Duero, una de las grandes zonas vitivinícolas de España y del mundo. En aquel entonces, por los años 80, no había más de 3 denominaciones de origen. Hoy estamos hablando de que hay más de 100 denominaciones de origen. Por eso la Ribera del Duero fue, en cierta manera, la que revolucionó todo el panorama vitivinícola español, además cambiando con un estilo de vino al cual estamos acostumbrados, a los Riojas, una denominación de origen de 1926, con esas bodegas más lúgubres, más negras, con esas barricas, digamos, más negras, un vino más abierto, más de crianza, más de reserva, ¿vale? Y aparece la Ribera del Duero con totalmente lo contrario, con vinos con potencia, con estructura, bodegas limpias, maderas nuevas y una forma de hacer que inmediatamente lo consagra al mercado americano y desde ahí empieza a despegar por todo el mundo, ¿no? Desde aquel entonces pues se ha sucedido muchas formas de hacer vino, se sigue evolucionando en esas formas de hacer vino. No tiene nada que ver lo que se hace ahora con lo que se hacía 40 años, pero bueno, la historia
reciente en el panorama vitivinícola español hace que nos situemos entre los mejores países del mundo y sin ninguna duda los que tenemos la mejor relación calidad-precio cuando hablamos de vino de calidad. Pero ¿cuál era la filosofía? Has comentado que tu abuelo vendía a los agricultores de la zona. Era un vino de batalla, Era un vino de cosechero que se vendía en garrafones de 16 litros y sin ningún control de la denominación de origen ni de ningún organismo. Simplemente tenían su lagar, que me acuerdo yo de niño, me tocaba ir a vendimiar con el macho, con el carro, con las comportas. Llegábamos, pisábamos el vino y nos poníamos a hacer el vino y dando las prensas a mano, y eso lo bajábamos a una bodega, y en esa bodega a partir de ahí pues se vendían garrafones para la gente del campo. ¿A quién se le ocurre o cuándo surge la posibilidad de hacer un poco de marketing en todos los sentidos? Es decir, empezando por el producto, cambiar la elaboración, hacerla, digamos, más científica o... Bueno, eso coincide, como te he dicho, con el nacimiento de la Ribera del Duero. De la denominación Ribera del Duero, eso... Yo aprovecho los viñedos que tenía mi padre, poquitos, y un lagar, que lo digo siempre cariñosamente, estaba más para ponerle una bomba que para arreglarle, pero era lo que había, y a partir de ahí dotamos de las características técnicas a ese edificio para tener una bodega capaz de elaborar vinos de calidad, auspiciados por la Ribera del Duero. ¿Y tú en quién te inspiras? O sea, cuando dices que coges ahí ese terreno que era más para... Bueno, la inspiración está clara. Desde los 8 años me había tocado estar metido en una cuba y me había tocado ir a podar, ir a vendimiar y hacer todas las labores del campo, pues eso lo tenía metido en vena, ¿no? Y ahí en ese momento, ya con un conocimiento... me creo capaz de poder desarrollar un proyecto más empresarial, el hacer un vino. ¿Eso en qué año es? Eso es en el año, la primera cosecha fue en el año 89. Yo empiezo a soñar con este proyecto en el año 1987, ¿vale? Después de ver algo, ¿has estado en Francia, en el sur de Francia, has estado en Estados Unidos, has estado en Italia? He estado elaborando con mi padre tú siempre allí pegado al terruño. Desde que tenía 8 años y luego pues estudiando por mi cuenta y haciendo unos másteres de enología, de gestión vitivinícola y poco a poco pues ¿Y quién fue tu inspiración? Porque algunos bodegueros de estos que han sacado ahora vinos de 1.000 euros la botella, dicen que estuvieron viendo cómo lo hacían los franceses y cómo... Mi inspiración fue mi padre, y a partir de ahí yo creo que cada uno tiene que saber jugar con las armas que tiene para sacar la mejor expresión de cualquier región, que al final la región es la que marca el terroir, y el terroir lo componen el suelo, la variedad de uva y el clima, que está además cambiando constantemente. El saber manejar todos esos elementos con una viticultura adecuada, poniendo pasión, conocimiento e innovación, hace que tú hagas un vino en el cual estés enamorado y además de estar enamorado, que hagas enamorar también al consumidor. Y tú siempre has defendido, que ahora lo acabas de decir más o menos, que el buen vino se hace más en la viña que en la bodega. Es fundamental, es fundamental, y sobre todo esos viñedos cuidados, esos viñedos con años, que han ido bajando esas raíces en busca de la humedad cada año y a la vez han cogido esa materia orgánica que para mí es el alma de los vinos, que luego tiene que aparecer en cada vino en forma mineral, es algo maravilloso. O sea, un vino lo primero que tiene que oler es a fruta y a mineralidad, desde donde viene, de esa tempranillo auténtica, en este caso de la Ribera del Duero, y con una viticultura muy específica, muy cuidada, para luego incorporar un proceso de elaboración que resalte todo eso. Cuando un vino le sale la fruta, ya bien sea más roja, más negra, más madura, depende de las características que quieras dar, unida a esa tierra, ya a partir de ahí se te ponen los pelos de punta. Claro, a ti la revista Forbes te ha elegido como uno de los 100 empresarios más innovadores del mundo. ¿Qué ha aportado la tecnología y el Big Data al negocio del vino? O, por decirlo de otra manera, ¿cómo se combina tu modernidad o esa modernidad con la tradición de tu padre y de tu abuelo? Yo creo que es absolutamente compatible. De hecho, bueno, mis abuelos, mi abuelo,
Mi padre también eran innovadores a su manera, ¿no? Por dónde ponían las viñas, por cómo entendían ellos los procesos de elaboración, cómo cogieron un clon auténtico de Tempranillo que era diferente, con las uvas más pequeñitas, con los racimos más sueltos. ¿Y por qué se les ocurrió? Bueno, pues porque veían que hacía vino mejor. En principio les hablan de un clon, van, cogen ese clon, empiezan a elaborar con ese clon el clon es como un esqueje, quiero decir. El clon es, digamos, la variedad de uva, pero en este caso un clon específico de esa variedad que digamos que es el de más calidad. ¿Y qué uva había en esa zona en la que estaban tus padres? En aquel entonces, en ese triángulo auténtico, como digo yo, de Peñafiel, Valbuena de Duero, Pesquera, donde estaban las bodegas más importantes, ahí solo había tinta fina, tinta del país, que es la Tempranillo, ¿vale? En el resto, en la parte de la ribera burgalesa, había más garnachas, había albillo, ¿vale? Y había también tinta fina porque se hacía mucho rosado, ¿vale? Pero en esta zona solo había tinta fina. Pero uniendo a lo que te iba diciendo, es decir, esa innovación que aplicaron ellos... Claro, tus padres lo que hacen, tu padre y tu abuelo, es traerse esa nueva variedad, porque han visto que da un vino mejor. Muy particular, con mucha personalidad, con mucho cuerpo, con mucha estructura, y que era el vino que se llevaba entonces ahí. No en vano, ahí estaba una de las bodegas más emblemáticas y de la cual siempre tenemos que presumir todos los bodegueros de la zona. Ahí estaba Vega Sicilia desde 1800 claro. Y pico. Lo que pasa es que esta bodega se cogía, digamos, las mejores uvas de la zona, y el resto de la zona pues no había sabido desarrollarse, digamos, desde el punto de vista empresarial para hacer unas bodegas, para comercializar, para llevar el vino al resto del mundo. Pero en cualquier caso, esa intuición que tuvieron nuestros pasados ha sido nuestra tradición, lo mismo que hoy nuestra innovación será la tradición de las siguientes generaciones. En definitiva, la innovación, el conocimiento, hace que intervengamos menos en los vinos y hace que esos vinos sean mejores. Y desde luego, parece que es difícil compaginar, ¿no?, un mundo tan tradicional como es el del vino, cuando todavía tienes que tomar muchas decisiones por cata, por intuición, por pasión, por conocimiento, pero yo creo que el dato ha venido para quedarse. Y yo lo que trataba de hacer era, es decir, todo eso que pasa en una viña desde que empieza a llorar una yema en el mes de abril, desde que empieza una yema a brotar, y después pasa un ciclo vegetativo entero hasta que vendimiamos y tenemos un racimo de una variedad con unas características. Cogemos ese racimo y le llevamos a la bodega y empiezan las fermentaciones y luego la crianza. Todo eso que vamos tomando determinaciones por conocimiento, por intuición, como digo, por pasión, aromáticamente, por la boca que sentimos. Yo quería reproducirlo también mediante datos y por eso empezamos a medir todo lo que pasaba en la planta, desde ese estrés hídrico, el comportamiento que tenía la clorofila, toda la información que nos pudiera dar para tratar de, con esos datos, que se pudieran generar índices que nos ayudaran en la toma de decisiones. ¿Puedes poner un ejemplo de cómo esos índices? O sea, tenéis un indicador de estrés hídrico, entonces eso facilita que le eches agua, ¿no? Lo que sea, ¿no? No tengo ni idea. Evidentemente... Estás hablando con un perfecto ignorante. Y evidentemente todos esos datos que íbamos tomando era para enriquecer a la máquina, por así decirlo, para luego aplicar inteligencia artificial y que nos generara datos de tal manera que con esos datos pues tomáramos decisiones, ¿no? De cuándo teníamos que vendimiar, cuándo teníamos que hacer una poda en verde y luego continuar en la bodega. De tal manera que esos datos nos ayudaran también en la toma de decisiones a la hora de cuando un vino ya tiene suficiente madera, cuándo hay que trasegarle, qué sabores tiene en un diagrama de cruces para determinar, no solo por la cata o por los olores, cuándo hay que tomar cualquier decisión importante que va a incidir en cómo es un vino, sino que esos datos año tras año se corroboraran y coincidieran con esa determinación. No es fácil porque yo creo que el tema, sobre todo organoléptico, a la hora de tomar decisiones en el mundo del vino es fundamental. Además,
también porque es un mundo muy cambiante, no tiene nada que ver el vino que se hacía no hace tanto, 6, 7 años, con lo que está demandando el consumidor ahora. El consumidor está demandando ahora más finura, más elegancia, vinos más sutiles, no quieren esos vinos con tanto peso, con tanto cuerpo, con tanta estructura que te hacen fungir el ceño, ¿no? Entonces, todas esas variables en las cuales interviene mucho cómo llevamos la viticultura y cómo desarrollamos los procesos de elaboración, tenemos que estar alerta siempre. Y en cualquier caso, pues eso es lo que intenté cuando estaba llevando a cabo ese proyecto. Y siempre te sirve, pero siempre volvemos a lo mismo. Siempre tenemos que volver a la boca, a la nariz, a cómo le sentimos. Claro, la prueba final es cuando lo pruebas y ya está. No, pero es curioso, por ejemplo, nosotros cambiamos 1/3 de las barricas todos los años. Y nosotros pedimos un tipo de madera a unos toneleros franceses. Entonces, ellos nos mandan una madera que teóricamente nos tenemos que fiar porque esa es la madera que vamos a dar y va a dar personalidad a nuestros vinos. Nosotros, hasta que no metemos ese vino en la madera y pasan 3 meses y catamos y decimos, claro, esta es la madera que va con la personalidad de nuestros vinos, pues es un mundo y no hay otra manera de descubrirlo que mediante cata. Entonces sigue todavía, digamos, la tradición formando parte y de esos elementos de cata organolépticos a la hora de definir lo que tenemos que hacer en el proceso para llevar los vinos, independientemente de cómo sea la añada que la marca las condiciones climatológicas, pues llevarla lo mejor posible para que ese vino sea lo más parecido cada año y sobre todo tenga una identidad y un carácter propio. ¿Y cuál es el resultado de ese proyecto tuyo cuando decides, después de todo esto, qué vino haces? ¿Cuál es el...? Bueno, al final no es cuestión de cambiar el vino, es cuestión de tener más datos y a partir de ahí tú puedes tomar decisiones en las cuales un vino puede variar y puede ir a que sea más meloso en vez de no tan astringente, que tenga más frescura, más acidez, menos acidez, y tú vas con esa información que tienes de lo que has sacado y la información también del mercado. Si tú crees que tienes que variar cualquier parámetro que vaya a cambiar un poco la personalidad del vino, pues tienes toda la información suficiente para decir más información, tengo que intervenir menos para llevar al vino donde lo quiero llevar. Y Cepa 21 es tu proyecto diferencial, ¿no? Bueno, Cepa 21 yo lo soñé en el año 98, en aquel entonces estaba al frente de Emilio Moro y quise hacer un vino diferente. Claro, todos esos años, porque tú me has comentado que es en el 86 cuando decides... 87 es cuando empezamos a embotellar las primeras botellas. ¿Y qué tal salieron aquellas botellas? Bueno, pues mira, en el año 89 yo me acuerdo que Emilio Moro fue elegida como mejor vino español por la revista... ¿Y eso con el primer vino que hiciste de acuerdo con tu filosofía? Con el primer vino con la denominación de origen Ribera del Duero, ¿vale? Y el segundo año, el Reserva del 90, otra vez fue nombrado mejor vino de España. Ahí, una vez que tuve definidos todos los vinos en ese proyecto de Emilio Moro, pues soñé este vino. Soñar un vino es sentir algo en tu interior, y cuando tú, después de saber con qué terreno juegas, con qué terruño, con qué terroir, con qué proceso, con qué forma de trabajar la viña, vas ajustando todos esos parámetros hasta que coincide lo que tú tienes en tu mente con lo que estás catando. Ese día se ha realizado tu sueño. Eso puede tardar más de 10 o 15 años, pero la idea general la tenía clara. Lo que quería era tener unos viñedos de una orientación más norte, que tuvieran un ciclo vegetativo más largo, en el cual pudiera expresar la personalidad de esa variedad de una manera más afrutada, mucho más fresca, no tan contundente y de tanta personalidad como los vinos que habíamos hecho en los 80 en Emilio Moro. Y yo no preveía algo que está pasando actualmente y que está haciendo que los vinos precisamente vayan a lo contrario. Ahora mismo el cambio climático. Yo cuando era un niño vendimiaba el 11 de octubre, ahora estamos vendimiando el 11 de septiembre.
está haciendo más calor en los veranos, más concentración, más grado, está subiendo el pH, los vinos son más cálidos y precisamente lo que está pidiendo el consumidor son vinos más frescos, más finos, más sutiles, que te marquen esa frescura. Entonces, el hecho de tener esa predisposición del viñedo en cepa 21 y tener un proceso de elaboración también definido para tener este tipo de vino ya hace 20 años, ahora nos está facilitando lo que está pasando, pero no es porque preveyera yo que iba a haber un cambio climático. Tú tenías una visión de un vino. Yo quería hacer un vino y eso coincide ahora más que nunca con el gusto del consumidor y por eso cepa 21 pues está cabalgando de una manera importante hacia ser una de las bodegas más importantes de España y del mundo, por supuesto. ¿Y qué dices de Malabrigo? Que tiene ya un nombre un poquito, porque cepa 21 parece como C3PO y R2D2, ¿sabes? Parece un nombre de ciencia ficción. Malabrigo ya es como más poético, ¿no? Bueno, en cualquier caso, se debe saber que cepa 21, cepa es la planta, la viña, y 21 como un proyecto innovador del siglo XXI, no solo desde el punto de vista de hacer sus vinos, sino también desde el punto de vista arquitectónico de la bodega, una bodega moderna que se inauguró en 2007. Es un nombre de los años 80, el cepa 21, ¿no? Pero... Exacto. Y bueno, Malabrigo es una historia más donde lo lleva implícito en la etiqueta, donde estoy yo con un abrigo, porque en cada etiqueta quiero recordar diferentes momentos de mi vida que me hagan sentir orgullosos y tener los pies en el suelo, ¿vale? Entonces, Malabrigo, es un área donde el propio nombre lo dice, hace mucho frío porque es la confluencia de aires del norte, y yo recuerdo cuando iba a podar con mi padre y con 13, 14 años y nos poníamos la pelliza a la hora del almuerzo porque hacía un frío que pelaba, y allí sacábamos el pan y el cacho jamón con la navajilla y con la botella a morro. E incluso había algún día que había que prender lumbre porque no aguantaba el frío que hacía, incluso con la dureza de la poda, porque entonces no había ni guantes, ¿vale? Y esos tatuajes que te dejaban en sus sarmientos, esos sí quedan tatuajes, no lo que llevan ahora los jóvenes, quedaban marcaditos. Y bueno, pues Malabrigo era... que quede reflejado en una botella esos momentos, esa vivencia, donde ahora has conseguido hacer un vino, llevarle al mercado, un vino que tenga reconocimiento, que triunfe, pues bueno, es un claro ejemplo primero de la filosofía de la bodega y segundo que con trabajo, con esfuerzo, con perseverancia también se pueden conseguir las cosas. Y Malabrigo, ¿cómo reproduce esa vivencia en el consumidor? O sea, ¿cómo quieres llevar la vivencia? Porque además no es una experiencia agradable, por lo que veo, ¿no? Pues si se te quedan las manos tatuadas ahí de... Es lo rudo del campo, que esos arañazos pues te marcan. Que tonifica. Y tiene mucho más mérito hacer un vinazo cuando... Hombre, hoy ya se va a podar de otra manera. Ya. Hoy van bien tapaditos, con sus los gorros, incluso sí, con las tijeras hidráulicas. El Boretex y todas estas cosas. No tiene nada que ver. Claro. ¿Y qué nos puedes decir del resto de tu cartera? Porque ahora se llevan mucho los vinos premium. O sea, hay muchas bodegas que han decidido, pues voy a hacer un vino que va a ser 100 en la escala Parker. Y lo consigues y esos vinos se venden. Pero para que este negocio sea sostenible hace falta diversificar, ¿no? Tener vinos de distintos tipos. Bueno, yo no soy muy partidario, evidentemente, a nadie le amarga un dulce, a nadie le amarga tener 100 puntos Parker o en cualquier guía buena tener una puntuación muy alta. Yo lo que quiero estar es de acuerdo con mi consumidor y que mi consumidor esté enamorado de mi vina. Tengo muchas divergencias y muchas dudas en cómo se producen todas estas puntuaciones de todos estos vinos, pero no voy a entrar en ello como es obvio. No voy a entrar con ello. Pero de todas formas, sí, ese tipo de estas escalas han objetivado también un poco la elaboración del vino y de alguna manera habéis aprendido a ajustar, ¿no? Porque antes era todo... Sí, pero obedece a estilos. Tú date cuenta de una cosa, hay revistas importantes que han cambiado el catador
dedicado, por ejemplo, a los vinos italianos, españoles y chilenos. Y simplemente el cambio de gusto de ese catador hace que un vino te pueda oscilar en una puntuación de 98 puntos a 93. Por lo tanto, yo creo que, y obedece además a un estilo de vino muy determinado, que se corresponde con una cultura gastronómica de un país que, en fin. Ya. Entonces, Sí, sí. yo al final, como bodeguero, hago el vino que siento, hago el vino que tengo adentro. Voy mejorándolo cada año. Estoy muy atento a lo que me dice la calle porque quiero que mi gusto coincida con el del consumidor. Evidentemente, eso está haciendo que cada día esos vinos tengan más altas puntuaciones, pero me preocupa muy poco. Lo que te quiero decir es que soy bastante neutro, tanto cuando recibo una puntuación alta como cuando recibo una puntuación media. ¿Vale? Entonces, yo lo que me importa es sacar cada año lo mejor para ponerlo en pos de que el consumidor disfrute. Para mí eso es importante. Yo creo que hay que trabajar desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la comercialización, desde el punto de vista de una buena comunicación, de ser una empresa con valores y saber vender todo eso bien. ¿Para qué? Para hacer marca, en definitiva. Y Claro, esa marca te ayude a que ese negocio, que en definitiva esto es un negocio, sea sostenible y sea viable. Claro, esto, porque además de tener un gran producto, un elemento fundamental es el comercial. Y eso significa, primero, crear, digamos, un relato. Por lo tanto, Malabrigo sí que te está contando una historia, esto, lo cual es muy interesante y facilita su comercialización, pero también hace falta salir por ahí y una gestión comercial, ¿no? Y a ti no te da apuro el hacer puerta fría, ¿no? Lo has hecho igual que vendimiabas, también has ido con la maleta y... Mira, yo me cogí, recuerdo los años 90, ahí fue cuando me cogí la botella debajo del brazo. Empecé la primera vez a recorrer todo el mercado americano. No hablaba inglés, me tocó estudiar inglés con 40 y pico años, que era ya mucho más difícil porque está más oxidada la mente ya, ¿no? Pero las fuerzas, las ganas, la voluntad, el querer, el poder explicarte, pues a base ¿Y por qué Estados Unidos? ¿Porque era un mercado muy grande? A la vez que íbamos teniendo otros, pero yo me dediqué más al principio al mercado americano y además recuerdo, bueno, tengo muchas anécdotas, ¿no? Pero sobre todo cuando hice la primera explicación en inglés, no se me olvidará, en Washington, allí en un restaurante donde estaban las fotos de todos los presidentes americanos. Y es lo que bueno que tiene el público americano, que luego es muy agradecido, ¿no? Cuando te esfuerzas, aunque sea con un inglés deficiente, en explicar lo que tú sientes por el vino. Me tocó patearme con la botella debajo del brazo de la parte este a la oeste y año tras año y con verdaderos esfuerzos hasta que se hace una marca, ¿no? Luego fuimos conquistando también el mercado latino, que hoy por hoy yo creo que es de los más importantes, el mercado mexicano, colombiano, dominicano. Y por supuesto estamos en Europa tenemos que tener nuestro sitio y lo que nos queda un poco más por conquistar es el mercado asiático. Pero sin duda esa labor de comercialización es dura, hay que representa un esfuerzo personal, humano, económico importante, pero la única manera que si quieres tener un vino internacional, la única manera de conseguirlo. Además, que es una buena labor de marketing, porque hoy que tanto movimiento turístico y la gente latinoamericana viene a España, nosotros vamos para allá, cuando ellos vienen aquí, cogen estos productos para llevarlos para allá, porque lo que se lleva aquí a ellos les marca tendencia. Y luego el español, cuando va por allí y lo ve, dice, pues esta marca tiene que ser importante, ¿no? Si está metida por aquí, claro. Entonces a la vez estamos haciendo esa labor de marketing que, unido a muchas más, pues hace que construyamos una marca sólida, consistente, que si nos falla en lo primordial, que es la calidad del vino, pues tenga esa aceptación año tras año. Claro, eso me recuerda una anécdota de Javier Marías, el escritor, el novelista. Esto era un escritor relativamente conocido aquí en España, pero vamos, vendía 20.000 ejemplares de sus novelas, hasta que un día en Alemania, en un programa de televisión muy prestigioso, había 3 críticos
y rara vez los tres críticos coincidían en elogiar una novela, y entonces en un programa decidieron que Corazón tan blanco era como un poco el Proust español. Y a raíz de aquel programa vendió 1 millón de ejemplares en Alemania, y a raíz de ese 1 millón de ejemplares en Alemania la gente dijo, pues hay que leer a este señor. Este efecto rebote es muy importante. ¿Cuándo empezó a ganar tracción el vino de Moro en Estados Unidos? Yo creo que, vamos, a los 4, 5, 6 años ya teníamos un nombre en el contexto del vino español, ¿no? Porque luego, en aquel entonces, no había tantas marcas que estuvieran presentes del mercado español en el mercado americano, ¿eh? El verdadero auge, el verdadero cambio se produjo a partir de la crisis del 2008, que aquí no había fondos, bueno, no había fondos en todo el mundo porque fue una crisis mundial, pero había que buscarse las habichuelas por cualquier parte, ¿no? Y la gente, el resto de bodegas que hasta entonces no exportaban, pues tuvieron que empezar a abrirse en canal también, muchas veces una pena, ¿no? Bajando los precios más de la cuenta, pero el mercado estaba copado por vinos franceses, por vinos italianos, depende del mercado americano, están presentes todos los vinos del mundo, entonces cuando la tarta está repartida, hacerte hueco tiene que ser a base de mucho sacrificio, de bajar precios y de hacer cosas que muchas veces, pues bueno, dejan mucho que desear, ¿no? Pero es lo que hay, y yo creo que no le queda otro remedio que aplicar buena política comercial, seguir trabajando, creernos que tenemos un gran vino en España, con una cantidad de denominaciones de origen que muestran cada una su personalidad, todo absolutamente exportable, con una relación calidad-precio muy importante, y no salir de casa llorando. Tenemos que salir de casa llorados. Exacto. En Expansión te quejabas hace unos años de que el vino español merece un sitio mejor. O sea, tú has dicho que es el que mejor en relación calidad-precio tiene, pero todavía en los sumilleres de los grandes restaurantes nos ponen en una clasificación distinta al francés y al italiano, ¿no? Bueno, hay que ver dónde vamos a vender, ¿no? Evidentemente hay muchas partes del mundo encima que los grandes hoteles, los grandes restaurantes están regentados dirigidos por sumilleres franceses e italianos que evidentemente eligen lo suyo lo primero, ¿no? Pero también es verdad que nosotros hemos llegado más tarde al mercado. Históricamente son países que ya tenían presencia en el mercado antes que nosotros, ¿no? Y sin duda con grandes vinos también. Nosotros hemos avanzado a pasos agigantados, pero tenemos que seguir luchando y persiguiendo que nuestros vinos se merecen un sitio mejor, porque es así, y sobre todo porque tienen una relación calidad-precio impresionante, pero al final ellos tienen una marca mucho más antigua que nosotros, y nosotros tenemos que desbancar en la medida de lo posible a esa marca, con trabajo, con esfuerzo, con sacrificio, vendiendo lo nuestro y demostrando que nos merecemos un sitio en esas estanterías, ¿no? Claro, uno de los grandes mercados ha sido China, que comenzó a promover el consumo del vino como una alternativa saludable, la famosa dieta mediterránea, y sus importaciones crecieron con fuerza, he visto que hasta 2018, pero a partir de 2018, ¿qué ha pasado con el mercado chino? Bueno, yo creo que es un tema más económico, ¿no? Porque el mercado chino o ha ido más a esa gente que tiene un poder adquisitivo tremendo, que son esos millonarios, tantos que hay en China, más de no sé cuántos hay, 200, 300 millones. Sí, que son muchos. Y luego está la parte más baja, que también consume vino y que consume vinos de bajo precio. Ellos yo creo que ya son el primer viñedo del mundo. Ellos van a empezar a hacer. Lo que pasa es que ahí hay una parte media, donde la clase media, donde podía consumir más nuestros tipos de vinos, pues va un poco más lento. A ellos en general les gusta lo occidental, lo mismo, lo primero, lo francés, lo italiano, lo que tiene más nombre, lo más caro, porque ellos no miran un nombre a la izquierda, ellos miran la columna de la derecha, sobre todo la gama alta. Luego los de la gama baja te relinchan hasta 2 céntimos, es decir, y venden vinos de 1 euro, 2 euros. Entonces tiene que haber un punto intermedio, en tanto en cuanto pues haya una clase media más potente
que vayan cogiendo un nivel cultural más importante en el mundo del vino y que desde ese punto de vista tengan nuestros productos mucho más sitio. Pero no es un mercado difícil por su forma de ser, por su idiosincrasia, y bueno, pero hay que estar ahí, hay que saber entender el tono, ¿no? Es muy grande los chinos. ¿Y qué países lo están haciendo mejor? Leí un artículo del Observatorio del Vino que decía que Francia con los vinos de alta gama y el champán, Italia con los prosecco estos famosos y Nueva Zelanda con el vino blanco. Eran como los 3 países que habían mejorado su... Bueno, esto es para gustos, evidentemente... hablamos de datos económicos, ¿eh? No, sí, estos son países cuyas ventas han aumentado y han aumentado justamente los franceses por el champán, pero fíjate que en general estamos hablando no de vinos tintos, ¿no? Sino de... En general, los champanes, los vinos blancos están subiendo el consumo y, digamos, el vino tinto está bajando. No así el vino de calidad, que se mantiene bastante estable, pero evidentemente esas bebidas están tomando más peso en la venta. Pero en cualquier caso, evidentemente, me hablas de Francia, los top franceses son diferenciadores. Son diferenciadores también por la forma de hacer, una variedad, un terroir. Un tipo de vino que necesita muchos años para dar la mejor versión. Aquí tenemos un vino que con 4 o 5 años puede dar ya su mejor versión y seguir creciendo todavía, ¿no? Porque es otro microclima, es otra variedad, otro terroir en definitiva. ¿Tiene más valor o menos valor? Bueno, yo creo que son vinos muy parecidos. En champán y en vinos blancos yo creo que Francia es única, por lo tanto, como es única, pues a la hora de salir al mercado venden más que nadie. Los italianos que venden hielo a los esquimales, porque son unos artistas desde todos los puntos de vista, marketing, de la forma de hacer, y evidentemente hay muchas partes del mundo que hacen muy buenos productos y que se saben vender bien, con buenos apoyos comerciales a nivel gubernamental y tienen su sitio también en el mercado. Pero, insisto, yo creo que los vinos españoles, a pesar de esas bajadas de consumo, estamos en un buen momento y tenemos que seguir en esa línea a nivel internacional. Antes, por volver al tema, para los buenos vinos se identificaban con el vino tinto. O sea, para que Robert Parker te diera una buena puntuación, era raro que el vino no fuera tinto, tenían que ser caldos rojos y fuertes. Y ahora se llevan, por el contrario, vinos más ligeros, más refrescantes. Sobre todo, ha habido un giro hacia los espumosos y, de hecho, Burdeos ha tenido que arrancar miles de hectáreas ante el exceso de oferta. ¿Cómo está el vino español preparado para ese giro del mercado? Bueno, pues hay que verlo. Yo creo que... Porque tú me comentabas que te habías anticipado un poco con Cepa 21. Sí, pero sin querer, ¿eh? Sin querer, bueno, la suerte también cuenta, ¿no? Eso es así. Yo creo que el mercado y el bodeguero español está muy atento y muy alerta, ¿no? Pero no solo vale decir o explicar en las catas lo que está demandando el público, qué tendencias tenemos, ¿no? Eso hay que demostrarlo en el vino, y el que lo demuestre en el vino y el que consiga hacer ese vino bajo esas características, bajo esos parámetros que está pidiendo el consumidor, pues es el que más triunfará, ¿no? Y eso, sin duda, aunque no nos demos cuenta, el mercado es el que lo dice. Ya. Y ya para acabar, o sea, el vino español ha cambiado una barbaridad en los últimos 50 años, ¿no? O sea, hemos dado un salto cuántico, ¿no? Un salto importante, pero en todo, ¿no? Lo que es la modernización de la bodega como empresa, evidentemente ha cambiado. Empezamos, insisto, con ese punto que tenía la Ribera del Duero de que marcó esa revolución vitivinícola, ¿no? Haciendo esos vinos con cuerpo, con estructura, que prácticamente había que partirles con cuchillo y tenedor, ¿no?
luego empezaron a aparecer los robles franceses que le dieron más elegancia y más finura, pero todavía con mucha concentración, esos vinos de autor, y al final ahora vamos a parar a que no queremos tanta personalidad, queremos más frescura y más elegancia. Esos cambios han sido significativos y no en tantos años, porque al final han sido 40 años no es nada, quitando 2 denominaciones de origen que tuvieran más años. Entonces, la auténtica revolución se ha producido en los últimos 40 años. El vino es una gran bandera para este país, además yo creo que es una gran riqueza desde el punto de vista del PIB, y ha habido una modernización tremenda, y ese es el camino que tenemos que llegar, estar muy atentos a lo que nos dice el consumidor y hacer pues cada vez empresas más productivas, más ágiles, y que no falte el vino nunca, porque el vino es arte, el vino es cultura. El vino para mí, como digo, es un gran metabolizador de relaciones humanas, une a las personas y saca lo mejor de las personas, ennoblece a las personas. Y siempre que hay una conversación, una charla a través de un vino, sucede todo eso. No. ¿Y el Estado está ayudando, o la Unión Europea, con tantas regulaciones y tantas restricciones ahora que están los agricultores en la calle? ¿Esto no se están pasando con el exceso de regulación o de...? Bueno, lo que está pasando ahora es un tema concreto que yo creo que afecta de manera diferenciadora a qué tipo de agricultura o a qué tipo de productores como el vino. Yo creo que al vino le puede beneficiar, no lo tengo tan claro al resto de productos agrícolas, lo cual lamento mucho, enormemente, pero bueno, son decisiones políticas que no tienen mayor comentario, ¿no? Hay gente que le perjudica y hay gente que le puede beneficiar. Pero yo creo que... ¿Te refieres al acuerdo con Mercosur? Sí, el ¿no? acuerdo con Mercosur. Yo creo que todo eso a ciertos sectores agrícolas les va a perjudicar, pero evidentemente al vino le va a beneficiar. Muy bien, pues nada, con esa llamada a la esperanza y con tu invitación a seguir consumiendo vino y hablando alrededor de una... Con moderación. Con moderación. Nos quedamos. Muchísimas gracias, José, por estar aquí. Un placer, gracias a vosotros.